Hola, buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el contenido conceptual de la unidad. Trata sobre la filosofía moderna y posmoderna. Como ustedes ya saben, es un módulo integrador que generará un producto que es complementado por la materia de literatura y de inglés. Yo en esta presentación me voy a centrar en el contenido teórico conceptual de la materia. Ya más adelante explicaremos cuál será el producto integrador. Bueno, quiero presentarles el contenido, la unidad de competencia que vamos a tratar de adquirir. El conocimiento es que ustedes puedan describir la posmodernidad como un ambiente donde se sitúan las diversas dimensiones de la sociedad actual, reconociendo en ella los procesos de transformación cultural y social de la humanidad. Eso va a ser lo que trataremos de dominar. Bueno, el primer filósofo que vamos a revisar es Kant. Kant es un filósofo que planteaba ciertas cuestiones. En primer lugar es poner en crisis el conocimiento tradicional, es decir, lo que se había formulado, todo ese conocimiento que se había formulado anteriormente, dudar sobre él, si en realidad era verdad. También Kant se consideraba como un moralista, es decir, él mencionaba que todos los actos humanos tendrían que tener un sentido ético, es decir, tiene impacto en los demás. Y la moral no la tiene que condicionar, digamos, otros, es decir, la sociedad. Uno no se comporta para dar gusto a la sociedad, sino se comporta porque el ser humano tiene razón y esa razón le permite que sus actos no impacten negativamente en los demás, sino que es una decisión totalmente individual, ¿no? Algo muy interesante sobre Kant es que él mencionaba que el conocimiento se formula por medio de juicios y hacía una clasificación muy sencilla: juicios analíticos y juicios sintéticos. Eh, por ejemplo, los juicios analíticos tienen que ver, sí, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto, forma parte esencial del sujeto. Por ejemplo, el que vemos ahí en la pantalla, el triángulo tiene tres lados. Entonces aquí vemos que la idea de tres lados está contenida o implícita en el sujeto del juicio, en esta idea del triángulo, ¿no? Eh, este tipo de juicios se caracterizan por ser universales y necesarios. No son susceptibles a errores, ya que evidentemente si un triángulo tiene tres lados, pues es triángulo, ¿no? Y si ya no tuviera tres lados, pues dejaría de ser triángulo, ¿no? Entonces es una reflexión o es un juicio totalmente verdadero que no lo podemos, digamos, contradecir, ¿no? Y el otro tipo de juicio son los sintéticos. Eh, Estos, a diferencia de los analíticos, son aquellos en el que el predicado no está contenido en el sujeto, no se desprende de él. Por ejemplo, el que vemos en la pantalla. La Tierra gira alrededor del Sol. De la esencia de la Tierra no se deriva que gira alrededor del Sol, es decir, es un juicio totalmente eh, distinto al analítico, en el razón de que para saber si los juicios, los analíticos o los sintéticos son verdaderos, tenemos que recurrir a la experiencia, es decir, a lo que sabemos previamente. Estos juicios dependen de que el sujeto tenga experiencia y pueda determinar si son o no verdaderos, ¿no? Alguno de los planteamientos también de Kant filosóficos es que la ciencia es progresiva, es decir, la ciencia tiene que avanzar cada día, ¿no? La filosofía también, es decir, todo el conocimiento avanza. No es el mismo de hace 100 años lo que sabemos actualmente, en muchos sentidos, en la educación, en la medicina, en la filosofía, en todas las ciencias avanzan, ¿no? También no encerrarse en tautologías, es decir, en
hay una verdad absoluta que parece que no se puede debatir e incluso parece ley, no hay que darla por hecho, sino hay que tratar de cuestionarla, analizarla. El conocimiento se gira en función a 4 preguntas que son las que están viendo, ¿no? ¿Qué puede conocer? Es decir, el hombre, ¿cuáles son los límites de conocimiento? ¿Qué debe hacer en términos éticos? ¿Qué puede esperar? Es decir, el ser humano, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué espera en un futuro? ¿Qué hace para alcanzar determinado futuro? Y una pregunta que siempre nos las hemos hecho, ¿qué es el hombre? ¿No? Algo muy importante es la experiencia. La experiencia nos permite generar juicios o conocimiento. Es decir, a menudo que nosotros adquirimos mayor experiencia, nuestros juicios y nuestras reflexiones, nuestras ideas son mucho mayor trabajadas. Es decir, por ejemplo, si un niño ve el sol, pues su idea es distinta a la que si nosotros reflexionamos sobre el sol. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia que nos ha permitido generar reflexiones mucho más finas, mucho más trabajadas, ¿no? También tiene algo aquí muy interesante, es forma de ver las cosas. Cada sujeto interpreta la realidad dependiendo de su lugar de origen, de su contexto, de su cultura, de su escolaridad. Es por eso que un mismo objeto puede ser visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Una computadora para un niño es un objeto distinto. Para un anciano es otra cosa. Para nosotros es una cosa y para a lo mejor alguien de otro país es otra. Entonces, un objeto puede ser visto de distintas maneras. Este es el primer filósofo que revisamos, que tiene que ver más con el conocimiento, cómo el ser o el ser humano adquiere conocimiento, ¿no? El segundo es otro filósofo, Hegel, que tiene que ver también sobre el conocimiento, pero tiene unas reflexiones interesantes, ¿no? La primera es, él menciona que la realidad es cambiante, dinámica y se encuentra en movimiento, es decir, lo que nosotros dábamos por hecho hace a lo mejor algunos meses ya es totalmente distinto, la realidad cambia, la realidad no siempre es la misma, porque hay circunstancias que nos obligan a pensar de forma distinta, a actuar, a socializar, y los conocimientos de igual manera fluyen y cambian, no son los mismos de un día a otro. Él menciona que para adquirir conocimiento hay un método que le denomina dialéctico, que son 3 elementos, ¿no? Es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis equivale a una afirmación, la antítesis es negar eso que nosotros mismos establecimos o una realidad. Y la síntesis ya es lo que se produce de esa afirmación y esa negación. Vamos a ver este ejemplo. Un niño pequeño se observa frente al espejo, ¿no? Él encuentra que él se refleja. Soy yo frente al espejo. Él, como no ha tenido esa experiencia, ve a otra persona y se encuentra él a través de un espejo y empieza a negarse y preguntarse si es él o es otra persona. Y a partir de esa reflexión que tiene, se da cuenta que es él y se conoce, dice, ese soy yo y me puedo ver a través de ese espejo, no es otro, soy yo. Y finalmente llega a esa conclusión que es la síntesis, es decir, a partir de una afirmación tiene una negación, dice, ¿seré yo o no seré yo? Y ya haciendo movimientos, reconociéndose, tentándose, pues llega a la conclusión que sí es él, ¿no? Esas es algunas de las aportaciones de Hegel. Finalmente, Nietzsche, que es el último filósofo de la filosofía moderna, comienzo de la posmoderna. Él plantea una serie de cuestiones. Aquí vemos que la modernidad, pues en un primer momento, tiene que ver con la razón y el progreso.
a través de la ciencia y la técnica. Como les comenté al inicio, Nietzsche es el precursor del pensamiento posmoderno. Aquí, en esta etapa posmodernista del mundo, vemos que la cultura se influye por los medios de comunicación. Como vemos, tenemos la televisión, la radio, el internet. Todo esto determina cómo nosotros vemos la realidad. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta a través de lo que está pasando en nuestro alrededor, muchas veces a través de las redes sociales. Y creemos que esa realidad que nos pintan las redes sociales es tal, pero muchas veces hay quienes sí nos cuestionamos si eso que nos están diciendo es lo que en realidad está pasando, ¿no? También es una sociedad del consumo, es decir, nosotros compramos, adquirimos, incluso cosas que no necesitamos. Algo muy importante de este filósofo es que Dios, entendido como todo lo tradicional en términos de conocimiento, de religión, de fe, ya no es necesario, sino el hombre moderno muchas veces lo único necesario es la razón, sus pensamientos. Entonces el hombre deja a un lado Dios entendido como lo tradicional o lo obsoleto, ¿no? Y surge un hombre nuevo, lo que se denomina el superhombre. Y ese superhombre tiene ciertas características, porque ya no necesariamente razona el hombre, porque anteriormente se mencionaba que el hombre era una fuente de conocimiento y solamente razonaba, sino que aquí hay un planteamiento de que el hombre, además de razonar, puede dañar, puede aborrecer, puede causar guerras y entre otras cuestiones. No solamente es razón, sino tiene sentimientos y esos sentimientos pueden ser negativos. Entonces, el problema de la verdad. Aquí planteamos que lo tradicional ya no es lo que manda, sino perdemos respeto o se pierde respeto a todo lo que eran dogmas, es decir, a lo que era universal, a lo que era una ley, sino que ya empezamos de nuevo. El nihilismo es nada, es decir, toda la filosofía anterior que habíamos visto y hemos visto durante todo el semestre inicia de cero, porque anteriormente pues todos esos planteamientos filosóficos buscaban que el ser humano creyera en algo, pensara, se consolara, entre otras cuestiones, pero este filósofo especialmente cree que a partir de sus planteamientos se inicia de nada. Algo muy interesante que a lo mejor les va a llamar la atención. Él menciona la voluntad del poder, que todo el hombre desea poder, ya sea en el terreno cultural, político y bélico. Es decir, ser superior a otros, dominarlos, mandarlos y muchas cosas más. Es decir, el hombre necesita sentirse superior a otros. Y en ese sentido, el hombre posee ciertos valores, como es la fortaleza, la voluntad de dominio y los impulsos vitales. Es decir, el hombre busca transitar sobre la vida, sobreviviendo y dominando. Y bueno, hay una obra muy famosa de este filósofo que se denomina La muerte de Dios. Es él, más que la muerte de Dios como un sujeto de fe, él menciona que todo lo que se creía anterior es obsoleto. Surge algo nuevo. Entonces, aquí menciona que el hombre ya no necesita tener ideologías, filosofías, religiones, porque el hombre ahora es capaz de resistir todo. Y el hombre puede vivir en el caos, en la ausencia del sentido. El hombre